Hola a todos, soy Marcos Cantarero y voy a presentar el libro de Ratones y Hombres, de John Steinbeck, que fue un importante autor que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1962. Este es el libro, en mi caso de la editorial Vicens Vives, y como veis es bastante breve, de unas 100 páginas. En este libro, los protagonistas George y Lenny, que son totalmente distintos, consiguen encontrar un nuevo trabajo en una granja y buscan ahorrar un dinero para en el futuro poder comprar su propia granja. Sin embargo, tienen que hacer frente a grandes dificultades. El libro se divide en 7 secciones, aunque para mí la verdad es que no se ha notado mucho cambio entre una sección y otra, entonces ha sido más bien como un capítulo bastante extenso. Me ha parecido una historia que es bastante amena y fácil de seguir por el vocabulario que utiliza el autor, que es muy fácil de entender, y el ritmo de narración, que la verdad es que no es nada lento, ya que al ser una historia tan breve, pues no puede entretenerse mucho. Además, es una historia que sucede en un periodo muy breve de tiempo, es decir, desde el principio de la historia hasta el final, tan solo pasan unos días. Los principales personajes que participan en esta historia son, como he dicho, los dos protagonistas, George, que es el más listo de los dos y el que tiene que cuidar de Lenny, que es como su hermano pequeño, a pesar de que su tamaño es muy grande y pues se mete en bastantes problemas porque no cuenta con una gran capacidad mental y se mete en muchos problemas debido a su fuerza excesiva que no puede controlar. Otros personajes son Candy, que es un anciano que trabaja en pésimas condiciones en la granja y que, como cuenta con bastante dinero ahorrado, se une a su plan de comprar una granja pequeña en el futuro. Otros personajes son Curly y su mujer. Curly es el hijo del patrón de la granja y pues estos dos personajes buscan hacerles la vida imposible a los protagonistas. Luego tendríamos al resto de peones que trabajan y que pues participan un poco en la historia, pero también son importantes como Slim, Crooks o Carlson. Esta historia sucede en California, en la época de la depresión, y pues nos refleja la situación bastante mala que vivían pues, todos los trabajadores de clase baja y pues todas las adversidades a las que tenían que enfrentarse. El estilo de la narración que utiliza el autor sí que se podría considerar formal. Sin embargo, el vocabulario que utilizan los personajes en sus diálogos sí que es muy informal. Me ha parecido, como he dicho antes, una historia bastante fácil de seguir y de entender, así que no he tenido ningún problema en ese aspecto. El tema de esta historia para mí se podría resumir como la vida de George y Lenny. Y es que, a pesar de que, como también he dicho al principio, la historia se produce en un breve periodo de tiempo de tan solo unos días, el autor nos da una idea de cómo ha sido toda la vida hasta ese momento de estos dos personajes. Así que esa sería para mí la forma de resumir el tema de esta historia. Sin duda, lo más característico de esta obra es su final, y es que se trata de un final muy impactante. Sin embargo, me parece bastante coherente por cómo se sucede la historia y el contexto. Entonces, para nada me parece que el autor se le haya ido la olla a la hora de escribir este final, sino que me parece bastante coherente. Y por último, hablar del título, de Ratones y Hombres. Pues a ver, no se trata de un título que te dé una idea de lo que trata este libro ni que resuma la historia. Sin embargo, si al autor le pareció en su momento el título adecuado, a mí también me lo parece, porque pues habla de ratones, que es el animal que le gustaba al principio de la historia acariciar a Lenny, y hombres, que para mí hace referencia también un poco al sufrimiento que tenían que pasar todos los hombres trabajadores en esa época. Como conclusión, el libro me ha parecido una historia, la verdad es que bastante entretenida y que a pesar de ser breve suceden bastantes cosas. Sin duda se lo recomendaría a cualquier tipo de lector, ya que como he dicho es muy fácil de seguir, muy entretenida y el final la verdad es que puede llegar incluso a emocionarte. Eso es todo, espero que este vídeo os haya servido a los que no os lo hayáis leído aún para convenceros y gracias por vuestra atención.